Vamos a saludar a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, en especial de Facebook. Y muy contento porque uno de los sermones llegó a 2.700 vistas. Wow. Y eso algo. Y decirle a aquellos vecinos de San Robert, de Wilesville, de Dixon, de la base militar, que hay una hermosa iglesia hispana aquí en San Robert, que todo el servicio es en español y que Cristo es el centro de nuestro culto. Y con este aplauso le decimos Dios les bendiga. Hemos estado varios domingos hablando respecto al desarrollo de la iglesia primitiva, cómo la iglesia primitiva se desarrolló originalmente, y lo hacemos con la intención de encontrar base nosotros para tomar nuestras propias decisiones como iglesia. Cómo lo hicieron ellos para hacerlo también nosotros. Y hemos visto cómo corregían problemas, cómo ponían hombres y mujeres en el lugar preciso a tiempo para avanzar y poner gente idónea en lugares idóneos. Hemos pasado por el bautismo, cómo la iglesia, hemos visto cómo la iglesia a medida que iba predicando iba bautizando. Y ha sido muy interesante hasta el día de hoy lo que hemos revisado en el libro de los Hechos. Pero hoy día me toca meterme en un tema un poquito más sensible, porque hoy día vamos a hablar de cómo se financiaba la iglesia y cómo se financia una iglesia cristiana. Y digo que el tema es sensible, no porque sea difícil de tratarlo a la luz de la palabra, porque lo del financiamiento de la iglesia está clarito en la Biblia y no tiene mucho recoveco, no hay que forzar ningún texto para que diga nada. El tema se ha vuelto sensible debido al abuso que ha habido en algunos lugares con este asunto del dinero. El abuso que hay en algunas iglesias, el abuso que hay en algunos ministerios, el abuso que hay en algunas partes con respecto al manejo de los dineros y la forma en que se colectan los dineros, la forma en que se manipula a la gente para sacar dinero. Y eso ha vuelto esto muy sensible porque cuando la gente escucha al pastor que va a hablar de dinero, se pone a la defensiva. Pastor Miguel quiere estrujarnos el bolsillo. Bueno, sí eso quiero, pero no quiero que se note. Hermano, he escuchado cosas que han sido aberrantes. Hace poco escuché a una hermana pastora puertorriqueña decir que solo Dios puede pelear tus batallas si tú pagas tus diezmos. Si tú no diezmas, Dios no pelea tus batallas. Entonces, en el fondo, Dios es un mercenario, un sicario al que le pagamos para que pelee por nosotros. La Biblia dice que nosotros traemos nuestra ofrenda para honrarlo, para reconocer su fidelidad, no para decirle voy a pagarte para que me defienda de mis enemigos. Bueno, en Guatemala hay una iglesia gigantesca y el predicador, el pastor de esa iglesia, enseña que mientras más grande sea tu ofrenda, más grande será tu milagro. Hay una profeta, entre comillas, en Florida, de nombre Ana Maldonado, que en una predicación dijo: a punta de dólares te meto al cielo. Es decir, si tú eres capaz de comprometerte con tu dinero, seguro que vas para arriba, hermano. Eso se llama Santa Inquisición. Eso lo hizo la Iglesia Católica durante muchos años, que vendía la salvación para que la gente entrara al cielo a causa del dinero. Nosotros no hacemos eso. Entonces es un tema complicado. Es un tema complicado de tratar y voy a tratar de hacerlo de la manera más bíblica, más clara posible, pero con el mayor respeto también a lo que significa este tema. Una de las cosas que debemos tener siempre presente cuando llegamos a estos temas es en qué pacto estamos, a qué pacto pertenecemos. Históricamente, a la luz de la palabra, hay dos grandes pactos. El antiguo pacto, donde Dios trata con Israel antes de la cruz, y el nuevo pacto, donde Dios trata con la iglesia después de la cruz. Y el trato es distinto. Cuando un pastor intencionalmente o por ignorancia mezcla los pactos, naturalmente va a agarrar textos del antiguo pacto y se los va a someter a la iglesia para ejercer presión. Y uno de los textos favoritos que usan algunos manipuladores es Malaquías. Yo le invito a abrir Malaquías capítulo 3, por favor, por allá en el verso 8. Malaquías capítulo 3,
verso 8. Me voy a salir un poquito de cuadro, Daniel, sorry. No, la cámara te sigue, tranquilo. Ah, verdad que ahora tenemos cámara moderna. Hermano, tenemos cámara que me sigue, hermano. ¿Tú puedes creer a lo que hemos llegado? Ustedes me están haciendo cada día más vanidoso. Estoy a punto de empezar a bajar de peso. Malaquía. Capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues, ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no les abro la ventana de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no le destruya su fruto del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Dios bendiga su palabra. Este es el texto favorito y lo recuerdo vívido porque en la iglesia de mis padres lo predicaban con bastante, bien seguidito en realidad. Y era terrible porque, hermano, naturalmente asociaban la maldición del texto y el hecho de que te acusa de ladrón. Entonces, el pastor de mis padres decía a los líderes, les decía, yo no puedo tener trabajando conmigo ladrones. Yo no voy a permitir que un ladrón predique o que un ladrón esté a cargo de algo en algún equipo de trabajo en la iglesia. Así que, si usted deja de animar, usted abandona su puesto. Entonces la gente poco menos que, para no pasar la vergüenza, o simplemente porque entendía que esa era la forma, cumplían, pero... Y me consta, hermano, lo viví en mi hogar, siendo yo un adolescente, que mi padre oraba con su diezmo en la mano, diciéndole, Señor, mi hijo necesita zapatos para el colegio, pero lo único que me queda es el diezmo. Si compro zapatos, me convierto en un ladrón. Si lo doy, mi hijo quedará descalzo. Y yo lo escuché orar, entonces me rebelé. Dije, esto no puede ser el evangelio de amor del que me han hablado. Y yo creo que Dios me permitió pasar por ahí para que entendiera algunas cosas, para poder hoy día predicarlas, para poder enseñarlas. Y entonces, vamos a tratar de examinar el texto del punto de vista literario y también del punto de vista histórico y, si es posible, del punto de vista teológico. Porque si lo podemos examinar así, podremos entender varias cosas que son importantes para nosotros. ¿Cómo se financia la iglesia del Señor? Bueno, el texto dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Ponga atención a la gramática. La nación entera me está robando. ¿Qué nación? Israel. Es un texto aplicado antes de la cruz. La iglesia no existía. No está hablando de los cristianos comprados a precio de sangre. Está hablando del pueblo de Israel y Dios le dice, la nación entera me ha robado. Por lo tanto, no me lo pueden aplicar a mí. Y alguien me dice, toda la palabra de Dios es aplicable a la iglesia. No, Señor. No. Hay textos que deben ser examinados dentro de su tiempo, su cultura, su época puntual. Porque si no, entonces tendríamos que tomar el pasaje de Levítico donde dice, si tu hijo se vuelve rebelde, sácalo de la ciudad y mátalo a piedrazos. ¿Es aplicable? Aleluya, hermano, usted acaba de hablar a mi corazón. Sí, muchachos, cuando revisamos el texto desde el punto de vista literario, ya estamos viendo un detalle importante. Dios está hablando con Israel, no con la iglesia de Cristo. Ahora, hay otra cosa que es bien importante aquí. Dice, traigan los diezmos íntegros al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Era una bodega gigantesca, hermanos, un warehouse.
que estaba paralelo al templo, donde los sacerdotes levitas guardaban todo el diezmo que le traía Israel para todo el año, porque los diezmos eran una vez al año nomás, no todos los meses. Y ahí guardaban el grano, guardaban la fruta, y fuera de la ciudad de Jerusalén tenían unos corrales inmensos los sacerdotes, donde la gente que traía corderos, vacas, camellos, ahí los metían, y entonces la familia del sacerdote tenía alimentos para todo el año. Y este alfolí no está en la iglesia actual. ¿Me está escuchando? Yo he estado en una iglesia donde a la hora de la ofrenda, hermano, que yo he visto cosas que me han puesto a mí de malas, pero me han puesto muy de malas. Hace un tiempo atrás estaba predicando en una iglesia en Santiago de Chile, en una de mis vacaciones, y entonces al momento de recoger la ofrenda se hacían dos filas. Acá estaba el pastor con una caja de madera que era como una alcancía, donde los hermanos traían su sobre con su diezmo y lo iban poniendo, y cada vez que el hermano o la hermana traía su diezmo, el pastor tocaba sus manos y lo bendecía. Y en esta otra fila había un hermano con gasofilacio y había una fila, los que solamente traían ofrendas. Entonces solamente los bendecidos por el ungido de Jehová eran los que diezmaban, los demás aguante para lo que hay. Y entonces esa caja de madera que parecía alcancía tenía un letrerito adelante que decía alfolí. Eso no es el alfolí bíblico. El alfolí era una bodega gigante donde se guardaba el fruto. Y esta iglesia no tiene alfolí. Así que yo no puedo demandar que usted traiga las ofrendas o los diezmos al alfolí, porque no tenemos alfolí. ¿Me está escuchando acá? El texto dice que Dios le dice, los desafía a Israel y le dice, traigan sus diezmos íntegros, no se roben nada, traigan lo que corresponde. A Dios no se le puede engañar. Hello. A Dios no se le puede engañar. Inclusive en la iglesia del Nuevo Pacto a Dios no se le puede engañar. Dice que un matrimonio decidió vender un terreno y traerlo a los pies de los apóstoles. Y no dijeron en cuánto lo iban a vender, pero se propusieron en su corazón traer cierta cantidad. Y cuando vendieron el terreno, dijeron que era mucho dinero y le cortaron un poquito. Y el Espíritu Santo los mató. Hello. Si usted ve hoy día que alguien aquí se nos cae a la silla, medio de lado así, usted ya sabe que fue el Señor. Dios dice, tráiganlo íntegro el diezmo, íntegro, pero mira la razón, para que nos falte pan en mi casa. Pregunta, ¿come pan Dios? ¿Come pan Dios? ¿Se alimenta como nosotros Dios? No, Él es espíritu, Él es Dios, no necesita comer. Dios está hablando de sus ministros. Dios está defendiendo a sus sacerdotes. Los sacerdotes levitas descendientes de Aarón estaban para ministrar en el templo. Y cuando Israel dejaba de diezmar, los sacerdotes y sus familias pasaban hambre. Y Dios está peleando por sus ministros. Traigan el diezmo íntegro para que los sacerdotes no pasen hambre, para que no falte pan en mi casa. Luego dice, pruébenme. Es la única vez donde Dios le dice al hombre, pruébame. Pruébame. Si traes tu diezmo, yo abro las ventanas del cielo y derramo bendiciones. Y estas son las partes en las que empiezan a usar los manipuladores. Dice, hermano, si tú traes tu diezmo y si traes más de... Mira, hermano, los dólares van a caer todos los días a tu casa. ¿Sabe a quién me recuerdan esos predicadores? A esos gatitos que tienen en las tiendas hindúes, que están así con la mano, ofreciendo buena suerte. Hermano, en ningún caso este texto significa que cuando tú diezmas van a caer dólares o alimentos o cosas desde el cielo. No. Hermano, mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa que cuando Dios les da a Israel la ley, en el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que si guardan toda la ley, estas serán las bendiciones. Y eran maravillosas las bendiciones. Y eran todas de carácter económico, de carácter material. La tierra florecerá, habrá mucho semilla. Bueno, las vacas parirán doble, será maravilloso. Pero en el verso 15, Dios dice, si no guardan toda la ley, dile al pueblo que estas serán las maldiciones. Y entre las maldiciones están que entrarían plagas, la langosta, el revoltón, la oruga, a comerse la cosecha. Y que Dios cerraría las ventanas del cielo para que no lloviera. Y lo que está diciéndole Dios aquí a Malaquías, si ustedes traen su diezmo, yo voy a dejar que llueva.
No que van a caer dólares del suelo. Dios voy a dejar que llueva para que puedan salir al terreno a preparar la tierra, a sembrar y a cosechar. Porque yo le voy a explicar algo. Déjenme explicar algo esto de pasadita. Dios no es socialista. Hace tiempo un joven me decía, el primer comunista fue Cristo. Yo le dije, hermano, Dios multiplicó los panes y los peces, no multiplicó los pobres. Dios no es socialista. Dios no tiene una mirada comunista. Al contrario, Dios es tremendamente capitalista. Yo sé que algunos van a decir que ya está diciendo, mira, Dios cree en el progreso del hombre. Dios cree que si el hombre trabaja y se esfuerza y confía en él, puede prosperar. Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que caminen por la tierra cuando estén en ella. Y todo lo que pise la planta de sus pies será de ellos. Y algunos caminaron un poquito, medio vagos, medio flojos, medio cobardes, y le dio medio acre. Pero hay otros que se esforzaron y caminaron, y que se quedaron con una hacienda. Porque el esfuerzo es premiado por Dios. Proverbio dice, todo esfuerzo tiene recompensa. Y Proverbio dice que al flojo se le llueve la casa. Pablo le escribe en una de sus cartas a los hermanos y le dice, el que no trabaja, no come. Dios no es socialista. Dios nunca ha fomentado esto de que debemos de vivir del Estado y que el Estado debe ser el patrón y que nosotros debemos esperar que todo sea gratis. La educación gratis, la medicina gratis, todo gratis. Dios dice, esfuérzate, métele mano, que yo estoy contigo. Dios bendice el trabajo de mis manos. Así que lo que está diciendo Dios es que si ellos traían su diezmo, Dios permitiría que volviera a llover para que ellos salieran a sembrar y a cosechar, a trabajar. Así que desde el punto de vista literario ya tenemos problemas con la interpretación del texto respecto a presionar a la iglesia. ¿Hay algo más? Dios dice que por no haber diezmado, Israel está bajo maldición. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque si no cumplían la ley quedaban bajo maldición. Y el diezmo estaba en la ley, era parte de la ley. El pueblo debía diezmar. Si cuando el pueblo lo diezmaba estaba quebrando la ley. Por eso Dios le dice, están bajo maldición, acaban de quebrar la ley. No son malditos por no traer el diezmo, son malditos por quebrar la ley al no traer el diezmo. ¿Estás entendiendo lo que digo? Perdón, la ley por un lado bendice y por otro lado maldice. Y el que no cumple la ley, entonces está bajo maldición. Pero hay un detalle que usted debe entender, que usted pertenece a la iglesia de gracia, usted pertenece a la iglesia del nuevo pacto. Y Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice que Dios hizo maldito a Cristo en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley. Amén. En otras palabras, la ley a mí no puede maldecirme. ¿Me está escuchando? Yo me gané esta semana, yo sé cuánto gana mi empleado. Y voy a empezar a preguntarle cuánto es lo que están dando. Voy a preguntar a la hermana que cuenta los 20 hermanos. ¿Cuánto está dando, hermano? Porque si no, mira, van a haber problemas. Pero fíjate, yo me puedo proponer en mi corazón algo. Puede que sale una circunstancia y no pueda llegar con eso. Dios no me va a maldecir, porque no estoy bajo la ley. ¿Está acá? ¿Cómo funciona en el nuevo pacto? Se los voy a explicar luego. Ahora no. Ahora lo que me interesa es que sepan que bíblicamente nadie nos puede presionar con respecto al diezmo. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Por qué Dios pelea por sus sacerdotes? ¿Por qué tiene que pelear con Israel para que los sacerdotes no pasen hambre? Bueno, déjenme contarle un poco la historia. Este es el contexto histórico. Una familia hebrea entra a Egipto y en Egipto se multiplican. Y después de muchos años, al haber cambio de faraón, Ramsés II comienza a esclavizar a Israel, y a torturarlos, y a hacerlos pasar necesidad, a usarlos como animales de carga. Pero Dios, que ya había elegido a un niño al que llamaría Moisés como libertador, permite que Moisés viva una tragedia en su vida. Escúchame esto, que es importante que lo entiendas. Dios permitió que Moisés viviera una tragedia en su vida y tuviera que huir de Egipto. A veces vivimos cosas tremendas y no sabemos por qué la estamos viviendo. Y le decimos, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? Tranquilo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. A Dios no se le escapan las cosas de las manos. Amén.
Moisés 40 años pastoreó ovejas en el desierto para su suegro, Jetro. 40 años. Y de pronto Dios, a través de una zarza que ardía y no se consumía, lo llama y lo comisiona para volver a Egipto a liberar a Israel de la esclavitud. Va Moisés, saca a Israel, lo lleva hasta acá al monte Sinaí, reciben la ley y Dios constituye a esta familia hebrea, que ya eran como 1.800.000 personas, en una nación. Y Dios le ofrece la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Pero no es que la miel brote y la leche brote de la tierra, es una forma de decirlo. Dios lo que dice, hay harta bendición ahí, pero hay que ir a trabajar la tierra. Hay que ir a hacer panales para que haya miel y hay que ordeñar las vacas para que haya leche. No va a venir la vaca en la mañana a tu casa y decir, sácame leche. Insisto en la idea de que Dios premia y bendice las manos que trabajan. Y entonces Dios le dice a Israel que la tierra será de ellos. Israel estaba compuesto por 12 tribus. Pero aquí hay algo tremendamente especial que usted debe poner atención a esto. Cuando Dios le dice a Israel que tomará la tierra por heredad, deja a una tribu fuera de la herencia. A la tribu de Leví, a los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, Dios los deja sin tierra. Es tremendo cuando uno lo puede leer, hermano amado, en la Escritura. Cuando le dice Dios a la descendencia de Aarón, ustedes no tendrán parte en la repartición de la tierra porque la porción de ustedes soy yo. Amén. Le dice Dios. Y uno inmediatamente se pregunta, bueno, pero ¿Dios realmente querría que sus sacerdotes pasaran pobreza? ¿Dios quería realmente que sus sacerdotes fueran tan humildes que tuvieran problemas para alimentarse? Recuerde que en esa época los sacerdotes levitas tenían mujer e hijos, tenían familias. Tenían yernos, tenían nueras, tenían nietos, tenían suegras, que ya era tremendo problema. ¿Ha visto cómo comen las suegras? Muchacho. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Dios no quiere que los levitas tengan la tierra? Y la respuesta es muy simple. Dios quería progresar a Israel y en la ley le dice, ustedes serán una nación tan poderosa que otras naciones vendrán a pedirle dinero prestado a ustedes y ustedes nunca le van a pedir dinero a nadie. Y déjeme decirle algo, eso se ha cumplido hasta el día de hoy en Israel. Eso se ha cumplido hasta el día de hoy en Israel. Israel es 25 veces más chico que Chile y Chile es chico y es una potencia en el mundo. Porque Dios es fiel. Dios no quiere que sus sacerdotes pasen hambre. Lo que Dios quiere es que sus sacerdotes tengan su mente, su corazón y su cuerpo dedicado al ministerio. Que no estén preocupados si va a llover o no va a llover mañana. Que no estén preocupados que parece que una vaca se arrancó para el monte. Que no estén preocupados de que hay que ir a regar el campo para que haya trigo. No, ellos debían estar preocupados constantemente y únicamente de atender los negocios de Dios. Amén. Que el santuario estuviera en orden, limpio, que todos los días se renovara las brasas del altar del holocausto, que todos los días desde el altar del holocausto se llevara carbón nuevo para encender el altar de incienso y renovar las cenizas, y todos los días había que echarle aceite a las manzanas del candelabro para que estuviera iluminado el santuario. Aleluya. Y todos los días había que cambiar el pan de la proposición sobre la mesa de la proposición. Y todos los días había que recibir a algún judío que venía con algún problema a quejarse o a pedir consejo o a contar sus tristezas o a pedir intercesión. Y Dios quería que esos ministros estuvieran dispuestos, contentos, felices de atender al pueblo de Dios. ¿Está aquí conmigo usted? Y esa idea de Dios sigue vigente para el nuevo pacto. Pablo dice que el que viva para el altar, viva del altar. Quizás alguien me dirá, Pastor Miguel, si usted cree en eso, porque usted trabaja y tiene su propia compañía, porque sería un abuso pretender vivir en una congregación pequeña. No sé si alguien leyó junto con el hermano Kevin la lectura devocional respecto a la ofrenda. ¿La leyeron? Pablo dice, no lo que ando trayendo un puestito, muchachos, me lo he comprado yo con mi trabajito. No he sido carga de nadie.
Y no es una actitud de orgullo. El día que esta iglesia crezca lo suficiente para que cubra todas sus necesidades, incluyendo el sueldo de un pastor, que a ese pastor se le pague. Ojalá que sea yo. A lo mejor yo no voy a estar aquí. Pero al que venga a gozar de los frutos de este trabajo, que se le trate bien, como merece un siervo de Dios. ¿Está conmigo? Dios quería que sus sacerdotes estuvieran totalmente preocupados de su ministerio. Déjeme contarle mi experiencia. A veces suena mi teléfono, tengo las manos con compound y medio me limpio las manos y lo abro, y es una hermana de mi iglesia que me dice: pastor, estoy enferma, me llevan para el hospital. Yo digo: un ratito más le hablo, un ratito más la llamo para preguntarle cómo sigue, hermano, y se me va el día y no la llamo. Y llego a mi casa tan cansado que me baño, como y me duermo. Y después la hermana me dice: pastor, tú enferma y usted no me llamó. Y, hermana, se me olvidó. Porque no solo me dedico a pastorear, también me dedico a trabajar para pagar mis biles. Tengo que pagar la troca que el Señor me dio. Que ustedes no me quieren ayudar a pagar. Entonces, por eso que es importante que los hombres de Dios estén dedicados 100% al ministerio. Pero también ese es el producto del trabajo. Un pastor debe aprender a esperar que la obra crezca. Un pastor debe aprender a trabajar duro y a sembrar en la iglesia hasta que la iglesia crezca. Y esos serán los frutos de los cuales él puede vivir. Pero antes sería un abuso. Dios no quiere que sus sacerdotes pasen hambre. Lo que Dios quiere es que se dediquen llenamente al ministerio. Ahora, Dios crea un sistema perfecto, un sistema económico perfecto. Dios le dice a Israel: todos los años, una vez al año, apartarán el 10% de lo que han recogido de la tierra. El que tiene 100 vacas va a agarrar 10 vacas y las va a llevar al santuario. El que sembró trigo y cosechó 1000 sacos de trigo, agarrar 100 sacos de trigo y los va a llevar al santuario. El que sembró peras y tiene 200 cajones con peras, va a agarrar 20 cajones con peras y los va a llevar al santuario. Una vez al año van a llenar el alfolí para que los sacerdotes tengan para comer. Fíjate lo perfecto del sistema. Si Israel crecía económicamente, los sacerdotes crecían económicamente. O sea, los sacerdotes podían vivir tan bien como vivía el más rico de los judíos. ¿Está aquí conmigo? Ahora, cuando Israel bajaba en su producción, los sacerdotes empezaban a ver el problema. Y eso generaba inmediatamente la alerta de que los sacerdotes debían empezar a hablarle al pueblo de que se acercaran a Dios y no olvidaran su compromiso. Era un efecto tremendamente positivo. Y este es el caso. Israel se ha olvidado de traer los diezmos. Israel está bien, está cosechando, está pasándolo bien. Y hermano, y lo vemos muchas veces en la palabra de Dios, que Dios tiene que reclamar por esto. Porque sabe, cuando estamos pobres, cuando estamos necesitados, cuando tenemos problemas económicos, buscamos al Señor y nos doblamos la rodilla y nos ponemos bien humildes. Pero cuando nos empieza a ir bien, entonces decimos: pastor, no tengo tiempo. Fíjate que me compré un yatecito y voy a salir a pescar con la familia este domingo. Sorry, pastor, me está yendo bien. ¿Sabe lo que yo hago cuando a un hermano le empieza a ir bien y se aleja de la iglesia porque le está yendo bien? Le digo: Señor, que empiece a irle mal ahora. Que se le hunda el bote en la mitad del lago para que vuelva. Sí, porque a veces la bendición nos daña. Y no es culpa de Dios, es culpa de nuestra actitud. Entonces, cada vez que Israel traía sus diezmos, los sacerdotes tenían para todo un año y vivían bien. Hermano, yo no estoy en contra de que los hombres de Dios vivan bien. Un hombre de Dios no tiene por qué andar hermano, es terrible cuando a un pastor la ciudad le corta la luz. Y alguien me dice: pastor, pero me cortaron la luz, yo soy pastor. Y yo le digo: ¿pero qué estás haciendo para ganarte la vida? No, estoy esperando que los hermanos diezmen. No, dedícate a trabajar, papá. Deja la sinvergüenzura, como dice el hermano que trabaja conmigo. Y ve para José. Dios me libre. Ahora, otra cosa interesante
que está en el antiguo pacto, está en Números y también en Deuteronomio. Dios le dice a Israel: no importa dónde estés viviendo, tú vas a traer tu diezmo hasta el lugar que yo destiné. No importa dónde, si te queda muy lejos, dice Dios, vas a vender el ganado o vas a vender el producto que hayas, lo vendes y traes el dinero. Y cuando llegues a la ciudad, cerca del santuario, vuelves a comprar vacas y vuelves a comprar palomas y vuelves a comprarle el producto y traes la ofrenda. ¿Está acá? Pero no me venga con el pretexto de que yo tengo que llevar 20 vacas, pero está muy lejos, las vacas se van a morir por el camino. No me venga con cuento. Venda las vacas y traiga las vacas. ¿Está aquí? Tú sabes que en la iglesia tenemos gente que dice: yo no diezmo en mi iglesia ni traigo ofrenda, pero yo ayudo a una viuda pobre. Deje la tontera. Ayude a la viuda pobre con lo suyo. Lo que es de Dios es de Dios. Entonces, ahí tenemos otro problema serio. Que Dios había destinado un lugar para recibir los diezmos, que era el alfolí en el santuario. El problema es que la iglesia no cuenta con alfolí, porque la iglesia no es el santuario. Porque el año 70 después de Cristo, Dios permitió que Tito, un general romano, destruyera el templo, para que toda la bendición de Dios estuviera puesta en Cristo para nosotros. Si no, todavía estaríamos yendo a Jerusalén a matar palomas. Esa es la bendición de Dios, ¿verdad? Aquí nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo me puede decir un pastor hoy en día: traiga sus diezmos al alfolí, si la iglesia no tiene alfolí y no estamos en el santuario? La orden de Dios es: llévalo al lugar que yo te dicté. Tenemos que torcer la Biblia, tenemos que empujar la Biblia, tenemos que manipular la Biblia para que diga lo que yo quiero. Hermano, traiga sus diezmos al alfolí. ¿Cuál alfolí? Hay algo más que te debo decir. Ya se me da el tiempo. Hay algo más que tengo que decirte. Cuando tú lees la carta a los hebreos, en el capítulo 7, en el capítulo 7, verso 5, en la carta a los hebreos, capítulo 7, verso 5, dice claramente que solo los levitas tienen el derecho legal de exigir los diezmos. Hebreos, capítulo 7, verso 5, para que se lo lea a los pastores cuando hable con ellos. Solo un levita tiene derecho a exigir los diezmos. Pregunta: ¿puede un pastor que no es levita exigirlos? No, porque la Biblia dice que solo los levitas. ¿Sabe cómo se llama cuando un pastor asume el rol de levita y exige los diezmos? Plagio. Plagio. Está tomando el lugar que no le corresponde, de la vida de alguien que no le corresponde. Está haciendo lo que no le corresponde, le correspondía a otro. ¿Me está entendiendo? Eso se llama plagio. Eso es una sinvergüenzura. Porque yo, si exijo los diezmos, estoy asumiendo que yo soy un levita o que soy sacerdote. Yo no soy sacerdote. ¿Saben qué dice la Biblia? Que yo soy un siervo inútil que Dios por misericordia ha puesto al frente de su iglesia. Amén. Y que mientras trabaje, también tengo que traer mi ofrenda. No estoy exento, hermano. Así que, mirando el texto en su contexto histórico, tampoco el diezmo es una práctica para la iglesia. Tampoco lo es. Porque el diezmo es una práctica de Israel en el antiguo pacto. ¿Cuál es el sistema que Dios tiene para la iglesia? ¿Cómo la iglesia se sostiene en el nuevo pacto? ¿Cuál es la forma en la que debemos dar? ¿Le interesa saberlo? Próximo domingo a las 2 de la tarde en este lugar. No se lo pierda, vamos a continuar con este tema. Pero déjeme terminar esta reflexión de hoy con algo que es bien importante. Quiero invitarlo a Mateo capítulo 5, un minutito por favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Necesito terminar esta idea con algo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Tremendamente importante. Capítulo 5 de Mateo, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás.
y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, ojo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable en la corte suprema. Se refiere al Sanedrín. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Me escuchó? ¿Leyó conmigo? Se lo voy a decir clarito. No importa si lo que usted va a ofrendar son $10,000, 15,000 o $1,000,000. Si usted tiene un problema con su hermano y no lo arregla antes de traer su ofrenda, mejor no la traiga. Yo no dependo de su ofrenda, se lo digo con mucho respeto. Esta iglesia no depende de su ofrenda. Nosotros somos una comunidad que sabemos que tenemos que sostener, pero no vamos a permitir que nadie nos manipule con las ofrendas. Primero, hagamos lo que la palabra de Dios dice. Lo primero y lo más importante, más que tu dinero, es la relación que tiene que haber entre nosotros. Una relación de amor. Y si yo sé que tengo un problema con mi hermano y durante algunos días ha habido tensión y no lo saludo, no lo hablo, le doy vuelta a la cara, no puedo ofrendar. Porque esa ofrenda está sucia. Así funciona para mí. Así que si usted tiene deseo de ofrendar, hágalo. Pero antes, vayan de su hermano, denle un abrazo. Por eso en esta iglesia abrazamos a la gente antes de la ofrenda. Por si hay algo que hay de pasadita, oye, ya, déjalo aquí. Porque dándole la oportunidad a la gente que no ensucie la ofrenda. Dándole la oportunidad a la gente que no ensucie la ofrenda. Y lo otro, cuando vaya a ofrendar, hágalo como lo hizo la viuda. Con respeto, con cuidado, con devoción, con alegría. Esto es lo mejor que tengo, Señor, para ti. Lo hago de corazón. No queremos que llegue gente aquí con camiseta. La ofrenda es un culto de adoración. Amén. Adoramos a Dios con lo que traemos. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de esto? Amén. Vamos a continuar la próxima semana. Póngase de pie para que oremos al Señor y podamos irnos a casa contentos de ser parte de una iglesia sana. Amén.